Ok. Bueno, chicos, estamos hoy día ante el penúltimo tema de clase de lo que corresponde el sílabo y la guía de estudio. Hoy día vamos a ver el tema determinación de las medidas correctivas y preventivas. Sobremanera, cuando vamos a hablar sobre medidas preventivas y correctivas, pues previo a establecer Jorge, ya gracias, porque ahí de fondo tenemos a la teacher con el cuadernito y la niña que no hace caso. Bueno, entonces le decía que previo al estudio de estas medidas correctivas y preventivas, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué tenemos que saber para poder aplicar estas medidas correctivas y preventivas? ¿Qué creen ustedes? Chicos, les hice una pregunta. Para lo que es buenas tardes. Para lo que es la aplicación de las medidas correctivas debemos conocer de dónde proviene el daño que se está causando y así poder aplicar una medida correctiva para evitar la evolución de dicho daño o para que no se vuelva a producir dicho riesgo o daño a la salud de la persona. Es como que Excelente, corregir. Celita. Sí, excelente que está hablando. Sí, continúa. Disculpa que te haya interrumpido. En otras palabras, es corregir para que no se vuelva a producir el daño, el daño. Ya, gracias. ¿Alguien más? Bueno, dentro de la investigación que yo hice, vi que las acciones correctivas se trata de una solución que ya ha sido, o sea, que ya fue estudiada y que se plantea para eliminar una causa de una no conformidad. Gracias, Natalia. Bueno, de acuerdo al estudio que nosotros hemos realizado previo a llegar a este tema, como medidas, la determinación de medidas preventivas y correctivas, habíamos estudiado una serie de riesgos, de eventos adversos también, a las cuales pues se nos hacía preciso aplicar como medida un plan preventivo o correctivo, porque la naturaleza así lo exige, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos por lo menos mitigar o disminuir estos riesgos, debemos aplicar alguna medida preventiva o correctiva que vaya de la mano a poder disminuir las mismas. Entonces, sí, efectivamente, de eso vamos a hablar hoy día sobre lo que son las medidas preventivas y correctivas. A ver, alguien que me lea.
Determinación de medidas correctivas. Las acciones correctivas representan una propuesta de mejora que planteas como consecuencia de haber estudiado la causa de una no conformidad detectada en tu organización. De Ya, acuerdo a la... como un ratito, Celita. Sí, esa causa o esa identificación de aquellos riesgos que nosotros en el estudio anterior habíamos observado que habían riesgos tolerables y riesgos no tolerables. Entonces, los riesgos no tolerables vienen a este tipo de aplicación en cuanto a las medidas correctivas que pueden suscitarse. Entonces, este plan de aplicación, podríamos decir, se lo da en base a que se haya realizado un análisis previo a un peligro ya acontecido. Siga, Celita. De acuerdo a la norma ISO 9000-2005, una acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Las acciones correctivas evitan o intentan evitar que estas no conformidades vuelvan a repetirse en el futuro. A ver, cuando hablamos de la norma ISO 9205, ¿de qué tipo de norma estamos hablando? ¿A qué corresponde esta norma ISO 9205? A normas de Chicos, calidad. Normas de a las gestión de normas, calidad. al sistema de gestión de calidad, sí, correcto. Este sistema de gestión de calidad que está en alguno de los artículos como medidas aplica lo que es la acción preventiva y correctiva. Ya, perfecto, gracias Nori. Continúe, ¿alguien que pueda continuar? Sobre las acciones preventivas, eso es Mayistán. Sí, Jennifer. No, soy Natalie. Ah, Natalie, yo pensé que era Jennifer. Sí, sí. Sobre las acciones preventivas o correctoras propuestas en función de la actuación de la que procedan evaluaciones de riesgos, inspecciones, auditorías, visitas de comprobación y chequeo, etc. Ha de realizar su procedimiento de seguimiento y control. Es decir, no basta con detectar aspectos deficientes y determinar sus causas y las consecuencias perniciosas que pueden generar. Es que no alcanzo a ver. Que pueden generar. Se deberán también proponer y aplicar medidas correctoras. Para ello resulta fundamental dotar a los mandos intermedios de autoridad suficiente y recursos necesarios para poder corregir los problemas en el lugar de trabajo. Establecer las responsabilidades de los mandos intermedios, los responsables de las áreas funcionales, el coordinador o servicio de prevención y la dirección, tal y como indica el procedimiento de organización de la actividad preventiva. Ya, perfecto, gracias Natalie. Para poder hacer, para que surta efecto esta aplicación de estos planes preventivos o correctivos, es muy importante de que los mandos intermedios tengan los recursos necesarios y poder así corregir los problemas que se suscitan dentro del área de trabajo. ¿Por qué se da esto? Porque se puede dar el caso de que esté existiendo un riesgo y tendrá que de por medio pues recurrir a ese recurso
a ese recurso que puede ser humano, un recurso económico o algún recurso, en este caso, material. Entonces, bajo esas directrices, pues tenemos que tomar en cuenta que todo lo que se hace, que todo lo que se haga, sí, en favor de tratar de mitigar o corregir o aplicar estos planes de prevención o corrección, se da con el único caso de mitigar estos riesgos que se están presentando. Ahora, les hablo de los recursos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes importante y cuál es habrá alguna alternativa que pueda suplir esta ausencia de estos recursos en el caso que no lo existiera? Porque no, ustedes verán que pueden ustedes solicitar un recurso, sí, que sea necesario para cualquiera de los tres recursos que les nombré, que sea necesario, pero resulta que la empresa no está en condiciones de poder otorgar ese recurso. Entonces, ¿cuál sería en ustedes? Me pueden aplicar un ejemplo. ¿Cuál sería en ustedes una de las alternativas a aplicar en cada uno de los recursos? Creo que sí me entendieron la pregunta o les vuelvo o se las detallo por cada recurso. ¿Podría repetir la pregunta, maestra? Ya. Yo les digo que, bueno, entre lo que es las acciones preventivas y correctivas aplicables, siempre se da previo a una evaluación, ¿no es cierto? A una auditoría, a un chequeo, a un sistema de identificación de estos peligros o riesgos que ya están haciendo su aparición. Pero para ello resulta fundamental, resulta necesario la aplicación, por ejemplo, de recursos, aquellos recursos que en realidad pues nosotros lo vamos a identificar como recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos. De esos tres recursos podría hacerse uso de uno de ellos o de los tres, en el caso necesario. Mi pregunta va, en caso de que la empresa, sí, no tenga los recursos necesarios para poder suplir o para poder mitigar ese riesgo presentado, sí, qué tipo de alternativa aplicarían ante esta falta de recursos? ¿Me pueden dar un ejemplo de cada uno de los recursos que yo les cité? Les hablé de recursos humanos, de recursos materiales y de recursos económicos. A ver, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. De verdad que está un poco complicado lo que te... Magister, Pero, o sea, o sea, hay tres componentes que son esenciales, pues. Si no hay el económico, no hay puede haber el personal o no puede haber material. Para mí, todos tres van ligados unas con otras. Ya. A ver, Carlos. Dígame. De acuerdo a la respuesta que me está dando, yo te sigo haciendo, yo tengo otras interrogantes. Me Diga. dice que los tres van ligados. Perfecto. Yo te digo, sí, los tres van ligados. Pero resulta que la empresa no posee de esos recursos, ¿sí?, como para poder suplir este tipo de deficiencia. Entonces, de acuerdo a su visión, ¿ustedes qué tipo de alternativas darían? Si hay alternativas de solución. Lo que pasa es que hay que buscar el mecanismo nomás idóneo para poderla suplir. Ahora, yo estoy consciente, y es más, así se ha de haber dado a nivel mundial en muchas partes, donde no exista ese recurso necesario como para poder optar a que se lo aplique y se puedan disminuir o mitigar
estos riesgos. Entonces, mi pregunta va a ustedes para que utilicen la lógica, para que abran ese pensamiento y me puedan, explicar o dar una explicación de qué alternativa utilizarían para poder suplir este tipo de recursos que se hace muy necesario dentro de una empresa. Ya, en el tema de personal, si no lo contara con algún profesional en la empresa, se haría algún convenio con alguna universidad o sea, pediría algún apoyo también a alguna entidad del gobierno de acuerdo a la necesidad que se requiere. Por el tema económico, se accedería a algún crédito y por el tema de materiales se haría alguna autogestión con algún GAC o alguna institución pública. Ya. Gracias, Carlos. Me gustaría escuchar dos versiones más. Magister, yo quisiera decir algo, bueno, no sé si esté correcto ya. En lo Sí. que es la parte de recursos materiales, ok, supongamos un ejemplo, dicha empresa trabaja con un químico, pero ese químico, la exposición que se genera, bueno, el riesgo que se genera por ese químico es demasiado alta y es necesario cambiar el químico, pero no se cuentan con el recurso económico necesario para poder cambiar el químico a un químico menos así, digamos menos fuerte. Bueno, Menos entonces, peligroso. sí, menos peligroso, esa es la palabra. Entonces, una medida ahí en esa parte sería disminuir las horas de exposición, porque como sabemos no se cuenta con el recurso económico para cambiar de químico, entonces una alternativa sería reducirle el tiempo de exposición de los trabajadores. No sé si por ahí va lo que usted está preguntando, Ya. pero Sí, continúe, le sigo escuchando. ya, eso es lo que quería decir, eso fue lo que me vino a la mente cuando es una medida, así como que no tengo dicho recurso, pero Ya, puedo tomar una medida para la disminución ya, de perfecto. Ya, en el caso necesario, ya. A ver, ¿quién más me podría dar otro criterio? Magister, como dice Salita, no sé si lo que piensa está correcto, pero ahí no se podría usar el diagrama de causa y efecto como una solución a un problema en el trabajo, en la empresa, se puede decir, como una metodología. El diagrama de Ishikawa. Ajá. Ya, pero ¿cómo lo haría? ¿Qué tipo de causa? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Por ejemplo, en lo que son los accidentes de trabajo, por qué se originaron y cuáles son sus efectos y cómo, o sea, cuál sería la solución que se le daría a ese problema, Ya, cómo sí, mitigarlos, no sí, eliminarlos, pero porque realmente los riesgos no, sí, de ley. Sabemos que los riesgos no se eliminan ni los peligros, pero sí se los podría mitigar. Pero sí, está bien lo que usted me está diciendo, ¿no? Se podría aplicar ese cronograma de Ishikawa, donde se va a identificar la causa y efecto del problema. Entonces, entre la causa y efecto del problema, habría que tomar las medidas correctivas y preventivas para mitigar el problema en sí. Porque una vez que se haga la identificación, la evaluación y la auditoría de aquellos riesgos que se presentan, entonces como parte de una solución, en este caso al problema, tendríamos que aplicar un plan de medidas preventivas y correctivas que de igual tienen eh, tienen a su haber de que se requiere de recursos para poder realizar esta mitigación.
Porque no es que, a ver, bueno, se presentó un riesgo, se presentó un peligro y solamente a través de una socialización, de una capacitación se va a poder mitigar los peligros. No, habría que hacer otro tipo de aplicaciones en cuanto a recursos que se deben, derivar hasta evitar en este caso, para evitar, sí, que este riesgo que esté latente se vuelva intolerable y que se pueda mitigar a corto o a largo plazo. Entonces, en eso van, sí, están todos los criterios que ustedes han emitido tienen su versión real y también pueden ser utilizables como parte alternativa a tratar de disminuir este tipo de riesgo. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Porque, a ver, yo le decía, la empresa no tiene el recurso, no tiene ni el recurso material, no posee recurso económico y peor aún, si no posee recurso económico, como dijo Carlos, que todo está ligado, que es verdad que todo está ligado, porque si no existe una buena economía en la empresa, difícilmente se va a conseguir parte de material y recurso humano, pues, ¿no es cierto? Si no existe recurso humano dentro de la empresa necesario, difícilmente se va a poder actuar ante los materiales que se puedan utilizar, porque vamos a decir, hay el material, hay la parte económica, pero no hay el recurso humano capacitado que pueda direccionar a que se pueda aplicar a este plan de corrección y prevención. Entonces, todo, es verdad, todo va ligado de la mano, pero siempre se busca una alternativa. Esas alternativas que también deberían formar parte de solución al problema presentado, porque no se pueden quedar ahí, ¿no? Bueno, este tipo de inconveniente pues no puede quedar ahí al aire y decir, pues bueno, va a venir otra persona de afuera y le va a dar parte de la solución, y no es así, ¿no? Deberíamos buscar la solución internamente y que todo esto se pueda ayudar a que estos riesgos que se han presentado también se pueda prevenir a través de esta aplicación de las medidas. En otro de los puntos, pues, nos habla de esas responsabilidades, sí, que se le otorga a cada jefe de área. La responsabilidad para poder aplicar estos planes de prevención o corrección están dadas, ¿no? No solamente esto debe emerger desde el área de seguridad o salud ocupacional, sino también de aquellos jefes de áreas que tienen esa voz de mando para con sus trabajadores, porque vamos a decir, bueno, resulta yo soy jefe de área del área de la cocina, y yo como jefe de área de la cocina tengo que tratar de infundir esas medidas correctivas y preventivas que deben acceder en este caso a ser escuchadas por parte de los trabajadores que laboran dentro de esa área y poder así mitigar un poco esos riesgos, esos peligros que están latentes. Asimismo, me puedo proyectar a otra área y digo, bueno, el jefe de área es el encargado, esa persona responsable, sí, que va a tratar de coordinar todas esas acciones que se dan dentro de dichas áreas para evitar en lo mínimo que se provoque algún riesgo. Entonces, ese direccionamiento está dado ya cuando nos hablamos de aquellas acciones preventivas o correctoras que tenemos que aplicarlas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya. ¿De dónde se derivan estas acciones preventivas y o correctoras? Tenemos algunos puntos de las evaluaciones de riesgos. Previo a las evaluaciones de riesgos, seguramente nosotros vamos a optar por aplicar una medida preventiva o correctiva, ¿no? Porque si no evaluáramos el riesgo, pues seguramente lo que pasaría es pasar desapercibido. Pasa desapercibido, vivimos nuestras vidas cotidianamente, pero los riesgos están latentes. Entonces habrá siempre alguien que vaya más allá de solamente deambular por esas áreas
y no observar de que en dichas áreas hay riesgo. Por eso se vale de este tipo de evaluaciones. Ahora, ¿quién realiza las evaluaciones? Las evaluaciones de riesgo sabemos que la puede realizar el jefe de área y también, en este caso, el jefe del área de seguridad y prevención. Entonces, estos son los actores que prácticamente ejercen este tipo de función en cuanto a las evaluaciones de riesgo. La otra de las actividades es la investigación para observar de dónde se derivan, es la investigación de los accidentes e incidentes. Cuando se provoca un accidente, seguramente lo que se hace notorio es esa parte interrogante a la que va, en este caso, al accidentado o a las personas que estuvieron en ese entorno donde se provocó el accidente. Esa investigación donde se va minuciosamente a tratar de verificar cuáles son las causas, los motivos, las razones por las cuales se provocó ese accidente o ese incidente. Entonces, a partir de ahí también podemos, podemos tomar de que esto es una base como para nosotros poder aplicar esos planes de preventivos o correctivos. Tenemos también las visitas de comprobación y chequeo. Esas visitas de comprobación y chequeo que se las hace cotidianamente en todas las áreas. Sí, en todas las áreas que tengan a cargo, en este caso, o que tengan funcionamiento en la empresa, se dará a cargo de que estarán siendo chequeadas y monitoreadas, claro, no a diario, ¿no? Pero sí por lo menos de acuerdo a la programación que haya sido establecida por el área de seguridad o por las áreas o por los jefes de áreas que están en las mismas. Tenemos las inspecciones ordinarias especiales. ¿Cuáles son esas inspecciones ordinarias especiales? Hablamos de aquellas, las ordinarias especiales hablamos de aquellas que están programadas, de esas inspecciones programadas yo con anterioridad, y aquellas especiales hablamos de las auditorías, esas auditorías externas o internas que se dan y que ya demandan una observación que va más allá solamente de verificar superficialmente cuáles son los riesgos que se suscitan. Tenemos también la comunicación de riesgos, esa comunicación de riesgos que va direccionada desde el área de seguridad. Las auditorías internas del servicio de prevención, tanto las auditorías internas como la interna, son de vital importancia y es la que va a ayudar a que se siga aumentando este tipo de riesgos. Y bueno, y otra comunicación que requiere la adopción de medidas preventivas. ¿Cuál otro tipo de comunicación sería en este caso la versión dada por los trabajadores mismos? Que bueno, es la que se le puede dar una mayor veracidad, porque sabemos que el trabajador es el que está constantemente dentro de su área y es el que prácticamente está observando aquellas falencias que se pueden suscitar o aquellos peligros que hay dentro de dicha área. Tenemos la responsabilidad también como otro punto muy importante. ¿Qué nos dice la responsabilidad? A ver, cualquiera me puede leer. Responsabilidad. Se le acabó la pila. Responsabilidad. La necesidad de implantar un procedimiento de seguimiento y control de las medidas correctivas o preventivas propuestas para comprobar su cumplimiento y eficacia ante la situación de deficiencia detectada recae sobre el responsable de la firma y aprobación del plan, quien determinará para cada una de las acciones. Primero, un plazo para llevarlas a cabo. Segundo, responsables de su ejecución. Y tercero, recursos necesarios. El seguimiento de dichas acciones de responsabilidad del jefe de centro de trabajo, que comunicará su realización al técnico de prevención correspondiente.
con objeto de que éste determine si el riesgo detectado está controlado. Valoración de la eficacia, sí o no. Sí, no. Sí, sí o no. Sí, sí, no. Bueno, o sea, esa responsabilidad que va a recaer siempre en el jefe del área. Ese jefe de área que tiene por sus hombros el hecho de la confianza, en este caso otorgada por el empleador. Recordemos que cuando se crea una empresa, siempre va a haber delegados, en este caso del empleador. Ese delegado del empleador lo tomamos en consideración y van a ser aquellos jefes de áreas que son los responsables de cada área. Este plan de prevención y corrección debe llevar documentalmente una firma en el cual pues se dé como aprobado el plan, aquel plan que debe surtir sus efectos y que debe estar diseñado de manera adecuada. Pero para eso debería haber una firma de responsabilidad, ¿no? La firma de responsabilidad va a otorgarle el derecho, en este caso, a la persona que hace uso de esta firma para decir, bueno, o fracasó o salió adelante este proceso. Entonces, ahí en esa firma está enmarcada ese hecho de que tenga esa responsabilidad en la empresa, en dichas áreas, para poder determinar que el plan que se aplicó es el más adecuado, ¿no? Para eso, pues, hay que tener en cuenta también el plazo en el cual, pues, una vez que se firma, se va a llevar a cabo este plan. Así también como cuáles son aquellos, porque no es que una persona solamente va a firmar. Hay algunas personas responsables. En este caso podemos citar que podría ser el jefe de seguridad, el empleador, y puede ser también el jefe del área de seguridad, que son aquellas personas corresponsables para poder ejercer este tipo de responsabilidades, ¿no? Ahí tiene que haber, en esta responsabilidad, tiene que haber también aquella acción donde esté el responsable de su ejecución. Aquel responsable, podemos deducir que el responsable de su ejecución es aquel que realiza una mayor parte diseño, una mayor parte de este plan. Y aquellos recursos necesarios de lo que hablamos, bueno, lo que hablamos en la anterior proyección, en la cual pues nos habla de los recursos materiales, humanos y económicos, que son recursos que se requieren, pero que bueno, podríamos poner entre paréntesis aquí también aquellas alternativas que se pueden dar en caso de no existir estos recursos, a las cuales ya las citamos también. Entonces, todas estas acciones, esta acción que se vaya a tomar para aplicar un plan de prevención o corrección, está dado por el jefe del área, ¿no? Aquí nos habla del jefe del centro de trabajo, que puede ser incluso también el empleador, puede ser el gerente de la empresa, que también esté al mando de esta responsabilidad. A ver, continúen. Procedimiento de seguimiento y control de las medidas correctoras. Cada medida correctora requiere un seguimiento específico, pero en todo caso se debe comprobar y registrar si cumple los siguientes aspectos. El responsable de aplicar o ejecutar la medida correctora realiza su cometido. El responsable de realizar el seguimiento de la medida correctora ejecuta su tarea tal y como está establecida. Se cumplen los plazos previstos. El grado de disminución de la deficiencia o riesgo que se consigue es suficiente. Los medios y recursos utilizados para solucionar la deficiencia son los establecidos. Con una frecuencia trimestral se debería efectuar un balance del grado de cumplimiento y efectividad de las medidas adoptadas en las diferentes unidades funcionales. Ya. Vamos a tomar en cuenta de que cuando se aplica un plan o un procedimiento de control de medidas preventivas,
hay que realizar un control, ¿no es cierto? Y hay que realizar un seguimiento. No es que, a ver, bueno, yo digo, tenemos el plan de medidas correctivas y preventivas y lo vamos a aplicar en una empresa X. Lo vamos a dejar establecido, se lo socializó y ahí se lo dejó. Pero habría que hacerle ese seguimiento y ese control de la nota, bueno, como ya se quedó establecido, se aplicaron las medidas preventivas y correctivas, pero vamos a ver si es que estas medidas preventivas y correctivas están surtiendo el efecto deseado, porque se puede dar que quedaron nomás en papeles. Y bueno, como todos conocemos que hay muchos casos que se han presentado a las cuales no se les toma en cuenta ninguna medida alternativa, ni medidas correctivas, ni medidas preventivas, ni lo que es también aquellas normativas internas o políticas que se manejen dentro de la empresa. Es muy complicado llegar a hacer entender al 100% de los trabajadores, pero si tomamos como una medida de responsabilidad a aquellos jefes de área, vamos a tener en cuenta que el jefe de área es el encargado de ser responsable directo en el caso que se suscitara un riesgo o un peligro, un accidente, un incidente en el área de trabajo a la cual les corresponde a ellos. Entonces, hay esa observación de seguimiento para que todo en este caso la parte laboral, la parte de los trabajadores, apliquen estas medidas preventivas y correctivas que, bueno, que ya dependerá en este caso de cada empresa el tiempo de control que vayan a tener, ¿no? Porque puede darse que hay empresas que lo pueden hacer, hacen sus auditorías internas o si no hacen su seguimiento de control internamente, lo pueden hacer trimestralmente, lo pueden hacer cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo cómo sea la política interna. Ahora, se debe entender también que todo este tipo de acciones lo que hace es disminuir un poco el trabajo que cumple, en este caso, el trabajador dentro de la empresa. Porque digo yo, bueno, me toca a mí el día de hoy evaluar a un grupo de trabajadores al cual pues en la anterior visita tomamos en cuenta que tenían ciertos riesgos en su trabajo. Vamos a verificar si estos tipos de riesgos se mantienen latentes, están presentes aún o en su defecto pues ya fueron abolidos de acuerdo a la ejecución en cuanto a este plan de prevención y corrección que se han aplicado y que los trabajadores en este caso son bastante eficientes, asimilaron de manera correcta y bueno, lo han entendido y así lo están haciendo, ¿no? Entonces, hay con eso nos podemos valorar un poco y decir, ¿se está disminuyendo o no se está disminuyendo los riesgos existentes? Porque se puede dar el caso bueno, que no se está aplicando ninguna medida correctiva o preventiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el riesgo? Se va a mantener o puede aumentar en este caso. Y con ello, pues sabemos que si hay una activación o una mantención de los riesgos, seguramente el peligro es inminente, ¿no? Está latente. Eso, chicos, entonces esa es la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta. La señorita de la clase hoy día estaba en silencio, no sé qué qué le ha pasado. Señorita, hasta que se ríe. Sabe que es a ella. Bueno, chicos, esa es la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, pero es una clase que está muy relacionada con los temas anteriores, a las cuales pues hemos visto aquellos factores de riesgos, hemos visto también la parte documentiva que va a cuáles son las responsabilidades de los delegados del trabajador, los delegados del empleador, cuáles son sus responsabilidades. Entonces, pues ahora con estas medidas preventivas que ya prácticamente es como la última parte documental que se aplica dentro de una secuencia, sí,
de lo que es las actividades empresariales laborales, a las cuales pues los trabajadores siempre tienen que estar atentos a aquellas situaciones de alteraciones laborales, complicaciones laborales que, que se están dando en la empresa y que son objeto a una observación de parte, en este caso, del empleador, direccionado con sus asesores. Yo siempre digo asesores o direccionado con aquellos delegados de parte del empleador, que son los jefes de áreas. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Celita, cuéntenos. No hay ninguna pregunta, Magíster. O por lo menos. Bueno, tuviste que nombrarlos a todos. A ver, Jessica, aquí está Jessica. Yo nunca le he escuchado a Jessica, ni sé cómo es la voz de Jessica. Jessica. Así de bien bonita, escuche. Así la estoy escuchando, pero ahí... ¿Y la cámara? No, Magíster, viste, estoy con Megas y estoy que sufro porque a veces se me desconecta y así estuve la semana pasada, que se me desconectó, tenía que actualizar y reiniciar. Está con Mega. No Sí, estoy con sabemos si datos. es Con... hombre o mujer ese Mega, que la conectan, la desconectan. No, ¿Qué más le hacen? no, profe, no. Usted me está diciendo, estoy con Mega. No sé si Mega es Estoy con varón, es datos, o sea, estoy mujer. conectada con datos Ya, ¿cómo es? a la clase. Ah, ya le cambió el otro nombre es Datos. Ya, Mega Datos. Cuéntenos, síganos contando. No, Magíster, ninguna pregunta. A ver, ¿ya? Ya. Ok, Jessica. Recién te escucho la voz ya vamos a terminar, ya la penúltima clase recién te la escucho. No importa. A ver, Ernesto, ¿tienes alguna duda? No, Magíster, sí me quedó clara la clase. Ya como te veo ahí con los pelos parados, digo, está como asustado, tiene alguna duda, por eso te pregunto. Ahí está. A ver, Jorge, enciende el audio de la profesora al fondo. Ya salieron los chicos. Todavía hay dos, todavía que se han quedado. Ya. Dos nomás se han quedado. Hoy día vamos a salir temprano para que hagas la merienda temprano. Gracias, Sí. Magíster. Sí, porque tengo que hacer merienda ahorita. Ya, está bien, está bien. Tiene que apoyar. Claro. A ver, Nuri, está con agüita valeriana, está con nervio, ¿qué le han hecho? Toda la clase sin hablar, cuando hablan bastante no toma ni agua. Ahorita que está en silencio, está ahí, no sé, alguna crisis nerviosa tiene, cuéntanos. No, sí, tuvimos un problema aquí, que tuve ¿Ya que vio? Yo interrumpir un conozco. ratito en la clase. Es que hubo un problema y un malentendido, entonces. Chuta, sacaron de quicio, pero te he escuchado, te he notado callada. Y Sí, ya pues, dije, algo está pasando con la señorita, que tanto habla y que hoy día no habló para nada. se nota, qué bueno. Sí, No, y una cosa que le sí. quería preguntar, las últimas diapositivas no las ha subido al aula, ¿no? La última, no las últimas, solamente la última. La de ¿Cuántas hoy día, faltan? la de la clase anterior. Por eso, la última. La de hoy día, bueno, hoy día todavía no la hemos concluido. Ah, ya. La anterior ya, y la de hoy día, sí, está bien, porque no, yo los fines de semana paso muy complicado con la parte laboral privada, entonces no tengo tiempo solamente de contestarles los mensajes que ustedes me envían y las inquietudes, pero no tengo tiempo. Pero está bien, ya lo importante es que ya estás un poquito relajada, ya te sonreíste, si tuviste un problema, déjalo atrás, no te compliques, la vida es bonita. A ver acá a la mamá Jennifer es que está dando de lactar, que no quiere prender la cámara. Jennifer, Hola, Magíster, ¿cómo estás? ¿cómo estás de salud? ¿Estás enferma? Sí, un poco. Sigo todavía complicada. Se me hizo un cuadro alérgico. Estoy con medicamentos. Ya.
Chévere, cuídate mucho. No enciendas la cámara porque si no te da más alergia aquí con la presencia de nosotros. Tranquila. A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sí, todos están en línea. Perfecto. A ver, Juan Diego. Buenas. Nada, solo quería, cuando investigué yo mi tarea, en la parte de procedimientos de seguridad y control de medidas correctivas, me salió un gráfico que se llama ficha de seguridad y control de acciones preventivas, pero no lo pude poner porque está virado y pues no me daba la imagen en la captura. Oh, ya. Sí. Ya. Sí, esa ficha de medidas correctivas y preventivas se las aplica también como especie de un formato justamente para eso, para poder identificar cuáles son esas medidas correctivas y preventivas que se van a aplicar y poder así tener una evidencia en el futuro cuando se realicen estos seguimientos y controles. Para eso nos sirven, es muy importante, no las proyecté yo. Bueno, está bien, gracias Juan Diego. Bueno chicos, entonces esta es la penúltima clase, déjenme ver cómo está el programa de ustedes. Ya. Les comunico que el día jueves, sí, el jueves que tengo la hora de tutorías, les voy a dar el último tema de clase para el día jueves. Y el día viernes les voy a tomar una evaluación virtual previo al examen. El examen de ustedes queda para el día, de acuerdo al horario, el día martes. La evaluación que van a tener ustedes va a ser el día viernes en el mismo horario que tienen clase, de 2 a 4 de la tarde. Y el examen va a ser el examen final va a ser la próxima semana, el día martes, de hoy en 8, a la misma hora que estamos viendo la clase. ¿No tienen ningún inconveniente? ¿Tienen algún cruce con otra materia? Ahí tiene una pregunta. Si el día jueves, ¿verdad? Va a dar la última clase, pero el portafolio está para el día de mañana. Entonces, la última clase no iría incluida en el portafolio. ¿O? ¿Para mañana está el portafolio? Sí. Ya. Ya, la última clase, ya. Voy a considerar que no la tomen en cuenta la última clase. Ah, yo pensé que iba a considerar dar un día más. No, un día más, un día menos, ustedes lo mismo. Me Más se puedo tener complica. incompleto eso. No, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Déjame tomar un vasito con agua. Ya sabemos, ya sabemos. A usted le gusta completito. Ya. Magister, ¿la A evaluación ver. del día viernes va a ser por la plataforma o va a ser oral? No, por la plataforma. Ah, ya. Sí. Sí les solicito que se preparen bien porque ustedes saben cuál es mi temática para tomar examen. En esta evaluación va a ser una previa, como dicen, y bueno, a prepararse bien. ¿Alguna otra inquietud? Magíster, va a haber caso práctico para el jueves, No les el iba a viernes, tomar, perdón. pero ya que me hiciste acuerdo, les voy a tomar caso práctico. Ahí está, por interno, todos los dardos a Carlos. No les Sí, iba a ya. tomar caso práctico, ya tocará. No, sí les voy a tomar caso práctico. Yo he entendido sobremanera que las preguntas que se le hacen a ustedes son preguntas prácticamente que ustedes acuden a sus diapositivas y bueno, pues ese para mí es una copiadera que no estoy de acuerdo. Ustedes, si yo fuera estudiante, hiciera lo mismo, muy sincero. Pero bueno, estoy optando por otro mecanismo
para otro tipo de metodología para que ustedes por lo menos puedan estudiar un poquito más y puedan asimilar lo que les falta, los que no obtuvieron en la parte académica, lo puedan obtener a través del análisis de estos estudios de casos y que, bueno, tendrán que prepararse un poquito más. ¿Y cuál es el tiempo en que va a estar disponible la evaluación? El día viernes, ¿no? 2 horas y media. La evaluación va a ser de 2 horas. No, el día viernes es de hora y media. Va a tener disponible 2 horas. El examen final va a ser de 2 horas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, chicos, repito, el último día de clase para el día jueves de 4 a 5. La evaluación final, una evaluación que les voy a tomar previo al examen final el día viernes en el mismo horario y el examen final el día martes. ¿Estamos? El portafolio para el día de mañana, 21, tienen que entregar a excepción del último. Esta clase sí va, ¿no? La última clase no va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, voy a dejar grabada esta clase de hoy.